Vamos a continuar. En esta siguiente oportunidad le vamos a dar la bienvenida al señor Alfonso García Moreno. Él es el director adjunto comercial de Caja Popular Mexicana. Él es licenciado en Administración de Negocios de la Universidad del Valle. Cuenta con más de 30 años de trayectoria en el sector financiero en el área de ahorro y crédito en México, con experiencia de desarrollo en competencias de las áreas de mercadotecnia, desarrollo organizacional y gestión del talento humano. Fue educador, jefe de promoción y formación cooperativa, gerente de sucursal, administrador de programa de calidad y mejora continua, gerente corporativo de capacitación, director de recursos humanos, director de servicios cooperativos y actualmente, como mencioné, es el director adjunto comercial, cuyo principal reto, nos indica, ha sido el diseñar e impulsar estrategias para mejorar la relación y experiencia de servicios a los socios. Le damos la bienvenida al licenciado Alfonso García Moreno. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Saludos desde México, de parte de nuestro Consejo de Administración, que recientemente fue renovado este fin de semana. Tuvimos nuestra Asamblea Nacional, tenemos nuevos integrantes, ellos están en el proceso de reintegración de los diferentes puestos. Les mandamos un saludo de parte de todos ellos. También extiendo el saludo del director general, licenciado Cirilo Rivera Rivera, que está en una etapa de recuperación de salud. Pronto ya estará incorporándose con nosotros. Yo quiero agradecer ampliamente la invitación a don Alfredo Arana para participar en este foro, y mi enfoque, voy a robar un poco de los temas que ya abordaron mis compañeros panelistas, más es el enfoque de la parte de la transformación digital que aceleró esta pandemia, ¿no? Y que nos llevó a nosotros de una cooperativa de manera endógena comenzar a hacer alguna aceleración en la transformación de todo el tema digital. Voy a dar un panorama general de los temas que abordaré. En primer lugar, voy a platicar respecto del contexto, el entorno que tenemos en México y sus impactos en la pandemia, los desafíos que estamos viendo nosotros en Caja Popular Mexicana, que son relevantes. También algún impacto al entorno en la parte del entorno digital respecto al acercamiento a nuestro mercado, y todo lo que hemos realizado, lo que ha acelerado hoy el tema de la pandemia, el tema de transformación digital al interior de Caja Popular Mexicana, y las etapas de madurez que nosotros hayamos previsto para alcanzar esos niveles de atención y relacionamiento con nuestros socios en temas de nuevos canales. Platico muy rápido respecto al entorno. Espero que esté viendo bien la presentación, porque me parece que, a ver, tengo que haber un problema. Estamos viendo, solo no está en modo presentación, sino slide por el lado. Ahí sí está en modo presentación. Ya, perfecto. Muy amable. Perfecto. Ok, dentro del entorno, comentarles, pues, las condiciones en México coinciden la mayor parte de los analistas de economía, pues un pronóstico de crecimiento en nuestro país que va desde el 9.90% hasta el 12% al cierre del ejercicio, una inflación que se ha mantenido en control, donde se prevé que se cierre el ejercicio 2020 con el 3.61, el tipo de cambio estimado en 22.65 o 21.50, ha estado fluctuando en esos límites, y un impacto bastante fuerte que ha dejado la pandemia. Considerar que en México son alrededor de 52 millones de empleos. Sin embargo, de estos 52 millones, el 60% de los empleos son informales, es decir, no están dentro de todo el sistema de seguridad del país. Sin embargo, entre los análisis que se han realizado, en la parte más crítica de la pandemia se llegaron a perder 12 millones de empleos, ¿no? De los cuales prácticamente 1.900.000 correspondieron a empleos formales, y alrededor de 10 millones de empleos informales que también se vieron afectados. Afortunadamente, ya al mes de agosto
de los empleos informales se habían recuperado casi 6 millones. Entonces, eso nos dio un poco de respiro en estas circunstancias y empezó a recuperarse alrededor de cerca de 100,000 nuevos empleos, 100,000 recuperación de empleos en el tema eh, de los trabajos formales. También hemos estado experimentando una reducción continua de las tasas de referencia. Esto básicamente con cierta presión a impulsar el consumo, tomando en cuenta que lo que comentaron también mis compañeros panelistas, la mayor parte de los mexicanos en el sistema financiero ha reaccionado más a guardar su dinero, a tener en sus cuentas de ahorro. Tenemos dudas qué va a ocurrir posteriormente, nadie tiene certeza de lo que va a ocurrir. Los mexicanos estuvieron guardando su dinero durante la pandemia, pero una vez que se han concluido los programas de prórrogas de pago, no sabemos cómo se va a reaccionar. En México también se experimenta un crecimiento muy relevante del consumo en el último trimestre del año. Entonces, creemos que también la población está esperando ese momento para empezar a utilizar esos ahorros, ¿no? Y comentarles, ¿no? En el caso de Caja Popular Mexicana, logramos pues, una meta histórica en la parte de captación durante los primeros casi 7 meses, llegando a cerca de un crecimiento de 289 millones de dólares en las cuentas de ahorro e inversión. Digamos que por una tendencia que traía toda la población de estar manteniendo sus recursos guardados hasta ver qué condiciones teníamos en el regreso de la pandemia, que coincido con nosotros los compañeros panelistas, no tenemos de certeza realmente cómo vamos a regresar. En México tuvimos solamente por parte de la Superintendencia de Bancos o la Comisión Nacional Bancaria, que supervisa las cooperativas de ahorro y crédito, un programa especial de criterios contables respecto a las estimaciones preventivas de crédito. Realmente de parte del gobierno, los programas han sido orientados a través de ayudas sociales a los sectores más vulnerables. Realmente al sector financiero, como lo escuché de mis otros homólogos, pues sí vieron cierto apoyo al sector financiero. En el caso de nosotros, solamente son criterios contables especiales, de los cuales aprovechamos precisamente para iniciar. El Consejo de Administración tuvo bien aprobar un programa de prórroga de pagos desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre. Fueron 6 meses en el que el 30% de nuestra cartera de crédito, es decir, alrededor de cerca llegando al pico más alto de 262,000 socios que fueron beneficiados con este programa. Esta prórroga se terminó ahora el 30 de septiembre, ya empezó a despertar la cartera y la reactivación de pagos. Esta prórroga consideró prácticamente el 30% de nuestra cartera, equivalente a 651 millones de dólares, que en estos días pues están despertando, y afortunadamente también con mucho atino el Consejo de Administración de Caja autorizó un programa adicional para un esquema de pagos también, digamos, prorrogado en el tiempo de acuerdo a las condiciones particulares de cada socio. Ahí creo que me uno mucho a Rodrigo Silva en el sentido de que creo que las cooperativas hemos sido muy sensibles con nuestros socios, y aquí tomando en cuenta que la gran mayoría de nuestros socios que se adhirieron al programa, en su mayoría tuvieron un impacto en la reducción de sus ingresos, en menor medida la pérdida de su trabajo, y a partir del 1 de octubre que se reactivaron los pagos, el Consejo de Administración nos ha permitido un programa donde vamos a llevar un esquema de pagos recurrentes cuando los socios, una vez que se reactivaron, los intereses que quedaron pendientes o que no se cubrieron durante esos 6 meses se puedan llevar a pagos en plazos de acuerdo a las condiciones particulares de cada socio. Entonces creo que vamos a reactivar apoyando a nuestros socios. Y aquí algo que resultó bastante relevante para poder lograr en el tiempo
invitar a nuestros socios, que fue prácticamente alrededor de 27% de nuestros socios que hoy tienen crédito, fueron los que se sumaron a este programa a través de activar algunas plataformas digitales para que desde Facebook, desde nuestra página de internet, pudieran inscribirse a este programa. Nos ha dado un buen resultado para lograr estos niveles. Y bueno, fue muy a la par de todo el sector financiero en México, que alcanzó alrededor de un 30% de sus clientes que tenían crédito, fueron los que se sumaron a este plan de prórroga de pagos, y estuvimos prácticamente al mismo nivel de ellos. Entonces, creemos que fue una buena respuesta por parte de nuestro Consejo de Administración, y en sintonía pues de lo que comenta Rodrigo, considerando pues que las cooperativas estamos para eso, para tener en cuenta, sobre todo cuando nuestros socios están en estas partes críticas, poner a disposición la flexibilidad, la sensibilidad, la ayuda mutua de parte de quien dirige las cooperativas. Entonces, en ese sentido, pues avanzamos. Bajo ese tono, yo voy a comentar porque mi orientación más comercial va enfocado a qué ocurrió dentro de Caja Popular Mexicana. Y es que nosotros, antes de la pandemia, teníamos o veníamos con un retraso relevante en temas de lo que es la parte de digitalización de canales, servicios, etcétera, y entendiendo el entorno en el que estábamos viviendo, iniciamos apenas recién a finales del 2018 este programa, y consideramos que afortunadamente en la etapa más crítica de la pandemia pudimos lograr estar listos para atender esta necesidad de nuestros socios, ¿no? Tomando en cuenta que en México aún existe un nivel de inclusión muy alto, o una necesidad de inclusión financiera muy alto, entendíamos pues que nosotros aún así estábamos muy rezagados en estos temas, no sabíamos todavía nada de la pandemia, estábamos en ese proceso de transformación digital, pero con una dinámica muy conservadora. Entendíamos pues que nuestros socios estaban teniendo necesidad de nuevos servicios bajo este tipo de canales. Ya teníamos una población cercana al 50% de tanto de nativos digitales como migrantes digitales, donde salimos a preguntarles qué tipo de servicios estaban requiriendo ellos, y bueno, la necesidad de estos canales eran muy demandados, al menos por el segmento de nativos inmigrantes digitales, donde estaban ya requiriendo un servicio diferenciado, puesto que veían mucho más flexibilidad en la operación, la apertura de los horarios, empezaban a apreciar ya que el sector bancario en México aceleró este tema cuando hace 5 años el crecimiento en las plataformas digitales era apenas de un dígito en los bancos de mayor tamaño, y de 3 años para acá crecieron al doble dígito, ¿no? Hasta el banco más grande que está en México, que ya ha alcanzado prácticamente el 97% de sus operaciones en las plataformas digitales, ¿no? Entonces, esa carrera que aceleraron el sector bancario, pues nos empezó a presionar a nosotros también. Y en el ejercicio inicial que nosotros estábamos construyendo este desafío de dar el brinco hacia la transformación, pues empezamos ya a escuchar la voz de nuestros socios, la necesidad de sí tener más acceso a canales más cercanos, etcétera, pero bueno, en esa dinámica conservadora de ejecutar los proyectos fue más lento, pero lo que nos deja la pandemia hoy en día, nosotros habíamos planeado pues ir de un enfoque muy orientado de operaciones en la sucursal o en nuestros cajeros automáticos a través del call center. Hicimos una planeación para generar una experiencia omnicanal a nuestros socios, si quieren ustedes, en un proceso muy conservador de crecimiento. Habíamos planeado que del 2019 al 2023 tenemos que hacer una reconversión de llevar el 70, un, del 100% de las operaciones que ocurren hoy en el piso de la sucursal, llevarla al 30% de los canales. Pero, ¿qué ocurrió en estos meses? Estos meses nos llevaron a un crecimiento muy acelerado, de tal manera
que para esta fecha ya está cubierto lo que vamos a alcanzar en el 2023, en ese proceso conservador de esa transformación de los servicios. Entonces, realmente la pandemia empezó a acelerar la utilización de las plataformas móviles, se implementó un servicio de corresponsales donde alrededor de 18,000 negocios aquí en México pueden recibir nuestros pagos, nuestras depósitos a cuentas de ahorro, se habilitaron los chatbots para poder asesorar a nuestros socios en sus saldos de créditos, en las fechas de pago, etcétera. Obviamente los cajeros que ya traían un ritmo, pues empezaron a crecer y al final lo que empezamos a observar que el crecimiento, pues lo que nosotros pretendíamos realmente vino a empujarlo este tema de la pandemia, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues alcanzamos que 150,000 socios se subieran al servicio electrónico por Internet, que realizaran 16 millones de operaciones, consultas, etcétera, cuando nosotros habíamos proyectado alcanzar 9 millones durante esta etapa. Se logró ya una transaccionalidad de alrededor de 61 millones de dólares en estos canales. Entonces, realmente la pandemia, en el tema de la aceleración de digital o de adaptación digital, aceleró pues el número de operaciones. Los socios se vieron limitados porque aquí las autoridades federales y estatales comenzaban a restringir los horarios de apertura de los negocios. En el caso de nosotros, teníamos un horario extendido en algunas sucursales de 9 de la mañana hasta 7 de la noche, los sábados igual en algunas sucursales y otro grupo de sucursales que nosotros llamamos sucursales comerciales, abrían inclusive el domingo de 9 a 2 de la tarde y esto nos llevó prácticamente a ajustar los horarios solamente de 9 a 2 de la tarde, solamente de lunes a viernes e inclusive en algunas ciudades, en algunos pueblos, solamente abríamos 3 veces a la semana por las circunstancias de las reglas de los gobiernos estatales, donde se restringía el acceso de las personas a los locales. Entonces eso realmente nos empezó a generar cierto problema de operaciones. En el pico más crítico de la pandemia, nosotros traíamos de los 5 millones de operaciones diarias que se hacían, perdón, de los 5 millones de operaciones que se hacían al mes en la sucursal, llegamos a reducir hasta 3 millones de operaciones, o sea, llegamos a bajar 2 millones, pero en cuanto empezaron los socios a conocer estas plataformas, empezamos esto a equilibrarlo, ¿no? Hoy en día ya estamos teniendo una recuperación en las operaciones, ya alcanzamos casi 4,200,000 operaciones, pero ya combinados los canales digitales con las sucursales, ¿no? Entonces, comentaba pues que empezamos a comunicarnos también con nuestros socios a través de chatbox en WhatsApp, transacciones sobre todo de información de sus cuentas, información respecto a los horarios de sucursal, etcétera. Tuvimos un acercamiento mucho más fácil con estas plataformas. Y obviamente lo que nos aceleró, la Dirección General presentó al Consejo de Administración un programa de transformación digital. Tuvimos que reaccionar muy rápido para nuestro plan que teníamos para el ejercicio 2020, lo adecuáramos y enfocáramos más a la transformación digital. Entonces, priorizamos los proyectos, frenamos algunos proyectos que estaban más orientados a algunos procesos más back office y más bien nos enfocamos a acelerar los programas o proyectos estratégicos de transformación digital, particularmente los de nuevos canales y algunas funciones de soporte que dan a estos canales, también digitalizar sus procesos. Entonces, nosotros lo que vimos en nuestra cooperativa y lo que incluimos con los equipos que están en el tema de todos los proyectos de transformación digital, que nosotros ya estábamos conscientes que necesitábamos transformarnos para competir, pero estábamos siendo muy conservadores en el arranque de los proyectos, en su ejecución, en su implementación, y lo que concluimos que la pandemia solamente nos vino a dar ese empujón. Si pensábamos que íbamos a llevar el 30% de nuestras operaciones a canales no tradicionales o en canales digitales hasta 2023, pues esto ya ocurrió. Entonces, el desafío es ahora cómo esos canales tienen que ir madurando y pues ya no tenemos la ventana 2023, vamos a irlo acercándonos más, el socio va siendo más consciente y esto nos llevó a tomar la decisión
de acelerar todo este modelo de transformación digital para que nuestro modelo operativo, tanto nuestro modelo operativo como nuestra estrategia esté bien enfocada en todos los componentes que nos facilitaran el acercamiento de los productos, de los servicios de nuestros socios a través de estos medios. Considerando lo que coincido con lo que hemos comentado con los otros panelistas, no sabemos cuándo va a concluir este tema, ¿no? En México se prevé que a finales del 2021 empiecen a arrancar las primeras vacunas contra el COVID, y eso, pues, como conclusión, es posible que todavía el 2021 sigamos con estas restricciones, ¿no? Aquí los semáforos van cambiando de acuerdo a las condiciones de cada ciudad. Entendemos que en el mundo no ha sido totalmente controlado. España, Francia volvió a tener un pico crítico. Entonces, en México prácticamente estamos conscientes que 2021 debemos de seguir esta dinámica. Entonces, el tema de la transformación digital será coyuntural para que nuestra cooperativa mantenga su nivel de acercamiento con nuestros socios, que nuestros socios tengan acceso a poder operar a sus créditos desde sus plataformas digitales, hacer sus pagos a través de otros canales, y por eso nos atrevimos a acelerar la fase 2 de nuestro proyecto de transformación digital, donde vamos a llevar prácticamente ya la originación de créditos, la generación de inversiones ya a través de los canales digitales. Nosotros ya estamos en una fase de implementación, y prácticamente al cierre de este ejercicio 31 de diciembre ya tenemos disponibles esas plataformas también para nuestros socios, y eso nos tendrá que permitir incrementar ese número de operaciones, pero sobre todo quitarle esa barrera al socio de hacer una fila en la calle para poder acceder a la sucursal, en virtud de las restricciones que tenemos de número de personas que pueden estar dentro de nuestros locales o puntos de venta. Por otro lado, para nosotros también es importante mantener una comunicación en vivo y directa con nuestros socios en dos temas. Un tema que tiene que ver con los programas de educación cooperativa, que son muy relevantes para la institución y que desde nuestro punto de vista han contribuido de manera muy importante a este tema de fidelización de nuestros socios. Creo que en esta pandemia pudimos experimentar cómo nuestros socios están muy cerca de la cooperativa, muy sensibles. Vimos o experimentamos por primera vez en una crisis económica que nuestros socios mantuvieron sus cuentas, nuestras bajas de socios se redujeron bastante durante el tiempo de la pandemia, pero creemos que algo que se ha sembrado muy bien es el programa todo el programa de educación cooperativa, y eso quisimos hacerlo a través de una plataforma que, además de llevar esos programas de asesoramiento con nuestros socios en temas de educación cooperativa, alinear también algunos foros para estar asesorando a nuestros socios en el uso de los productos y los servicios, y en asesorías muy concretas para el desarrollo de sus propios negocios o en la administración de sus economías personales y familiares. Entonces, este espacio también de enlace cooperativo a través de ejecutivos o asesores que están conectados de forma remota, estén cerca de nuestros socios, para estarlos, por una parte, orientando en los programas de formación cooperativa, de educación cooperativa, y por otro lado, estarlos asesorando en los temas de servicio. Para platicarles muy rápido qué fue lo que ocurrió. Nosotros habíamos hecho un plan para llevar a Caja Popular Mexicana en un proceso de madurez hacia una transformación digital completa de nuestros productos y nuestros servicios. Sin embargo, este plan pues estaba proyectado para los 5 años, y lo que ocurrió con esta pandemia en estos poquitos meses, nosotros habíamos proyectado alcanzar más o menos en el 2022 llegar hasta la parte de los autoservicios, que tener disponible para nuestros socios todos los servicios, pero todos estos impactos que tuvimos, las reglas que se implementaron aquí en México para la concentración de personas, nos llevó a acelerar prácticamente, a conectar todos nuestros canales y llegar a la omnicanalidad en menor tiempo de lo que habíamos proyectado. Entonces, consideramos que de las cosas
positivas que nos dejó la pandemia es nos aceleró, nos impulsó a hacer una transformación digital mucho más rápida de como la habíamos proyectado. De nuestra parte, pues solamente agradecer la invitación y también pues creo que la reflexión queda pues que las cooperativas somos una alternativa muy sensible a nuestros socios, acercadas a sus necesidades, que lo que debemos de reconocer, al menos nosotros desde la parte operativa, el Consejo de Administración de Caja, que reaccionó muy rápido a las ayudas de nuestros socios sobre estos programas que ya se implementaron, y por otro lado, que hemos sido muy sensibles a entender al problema particular de cada uno de nuestros socios, para ofrecer soluciones muy a la medida de cada uno de ellos, para que puedan también librar esta crisis que estamos viviendo ahora. Y por otro lado, pues desde la perspectiva de mi función en el patrocinio del programa de transformación digital, yo lo que puedo decir que la pandemia nos vino a retar, nos vino a desafiar, y nosotros asumimos ese desafío, ese reto, y los resultados se empiezan a ver muy tangibles, ¿no? Nuestros socios empiezan a reaccionar positivamente a estas nuevas alternativas de servicio, le empiezan a quitarse el miedo de utilizar las plataformas digitales, y consideramos que esto fue en beneficio para la cooperativa y también para nuestros socios. Pues les agradezco y estoy abierto a preguntas. Gracias, Alfonso García, por su participación. Les recordamos a los participantes que las preguntas por medio del chat para el final del evento.